Y tenemos como tema de nuestra conferencia en esta noche, la batalla cósmica. La batalla cósmica. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. O sea, ya no tuvieron fuerza, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta este momento hemos visto de qué forma se ha venido desarrollando estas dos señales que se iniciaron en el versículo 1 y 2 de este mismo capítulo, donde la primera señal es una mujer vestida toda del sol, con la luna y con las estrellas, 2 estrellas, la luna bajo sus pies y con las estrellas, 2 estrellas arriba de su cabeza. Ya estudiamos detenidamente esta figura que representa a la nación de Israel, de donde provino el Mesías, el Salvador, que regirá con vara de hierro a las naciones en su reino mesiánico, cuando venga y lo establezca muy pronto aquí en medio de nosotros. Vemos también que en el momento en que esta mujer o Israel estaba a punto de parir a un niño, el Espíritu Santo usa la figura de un dragón parado enfrente de la mujer, esperando a que nazca este niño varón para devorarlo. Y vemos que esta es la figura de Satanás desde Génesis 3:15, cuando Dios le profetizó a Satanás que la semilla de él iba a herir en el calcañar a la semilla de la mujer. Y vemos que la semilla de la mujer fue Cristo y le hirió, ¿verdad?, temporalmente el diablo a Cristo en la cruz. Sin embargo, Cristo aún no ha herido de muerte a Satanás. A una serpiente no es hasta que le cortas la cabeza que hasta que acabas con ella. Entonces, el único punto vulnerable de la serpiente es la cabeza. Y hasta que no venga Cristo, como lo vamos a ver esta noche, la serpiente no tendrá la cabeza cortada. O sea, él aún ha sido rendido inoperante en su ataque contra nosotros. En la cruz del Calvario, Cristo exhibió públicamente a las potestades, Colosenses 2, Hebreos 2, 14 y 15, y libró a los que estábamos sujetos. Por el temor a la muerte, nos libró de la servidumbre de Satanás. Pero Satanás sigue vivito y coleando, por lo cual se nos manda en Efesios 6 a los cristianos que nos pongamos una armadura para poder resistir sus dardos de fuego. Si Satanás ya no nos hiciera nada, no hubiera gastado el apóstol Pablo papel y tinta en el capítulo 6 de Efesios para alertarnos y advertirnos que nos pongamos la armadura, que nos vistamos de la armadura del Señor, porque si no, los dardos de Satanás a los cristianos nos pueden alcanzar. Entonces, el cristiano es vulnerable a Satanás y sus demonios cuando el cristiano cree que puede en sus propias fuerzas, en su propia capacidad y en su propia sabiduría luchar contra Satanás y contra sus ángeles. Necesitamos vestirnos de Dios. Es Dios el que pelea la batalla, es Dios nuestro escudo. Él es el que pelea contra el diablo, no nosotros. Nosotros vamos en el nombre de Jesús y es Jesús el que tiene el poder de poder luchar y ahuyentarlo de nuestra vida. Dice en Santiago 4, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. De otra manera, si no nos sometemos a Dios y no nos ponemos bajo la autoridad y la cobertura de Dios, Satanás puede atacarnos y somos vulnerables a sus demonios y a sus ataques. Él puede atacar a un cristiano mentalmente, puede comenzar a hacerte actuar de forma anormal, te puede comenzar a provocar paranoias. Cristianos que se sienten que todo el mundo los persigue, que todo el mundo los va a asaltar, que todo el mundo los va a robar. Todos estos temores no deben existir en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es Dios nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro escudo, es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Él nos sostiene de la mano derecha. Yo tengo que vivir en paz, como dice en Isaías, en paz y en quietud será tu fortaleza.
Entonces yo no puedo ser cristiano, vivir con paranoia y con miedos y con temores y meterme la pistola por acá y estarme cuidando y viviendo así en mi casa, porque no es posible vivir así. Dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi roca, mi Dios, mi libertador, ¿de quién he de temer? Entonces es importante toda esta información para que comprendamos en esta noche lo que vamos a estudiar acerca de la guerra o la batalla cósmica. Dice el versículo 7 que después de todas estas circunstancias en las que ya estudiamos, el continuo ataque de Satanás contra Israel y el continuo ataque de Israel, de Satanás contra la semilla de la mujer que vamos a ver al final del capítulo, es algo simbólico para nosotros también. Cuando Satanás no puede con tu vida y con tu matrimonio, y hay matrimonios fuertes que los dos oran diario, que los dos viven en santidad, y no hay nada que se pueda acercar a su casa, nadie que los pueda tocar. Cuando Satanás y sus demonios ven que el matrimonio está así, entonces Satanás se va contra nuestros hijos, contra nuestra descendencia. Y si no, se va contra tus nietos. Pero él persigue la semilla. Y Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 5, si el mundo los aborrece, no te preocupes, porque no es a ti el que te aborrece, es a mí, dijo Jesús. Entonces, el ataque de Satanás a nosotros es para lastimar a Dios. Él no pudo, ya lo vimos en la clase pasada, cuando Cristo colgó en la cruz del Calvario, fue la victoria más grande. Cuando Cristo resucita, se dio un susto a Satanás. Cuando Cristo resucita y se da cuenta que no lo venció en la cruz, sino que la cruz era parte del plan de Dios. Y entonces, ahora que Cristo, el Hijo de la mujer, como vimos, fue arrebatado para Dios y para su trono, y no pudo Satanás hacerlo nada, ni impedir su nacimiento, se ha venido contra nosotros, que somos la descendencia de él, porque tenemos la semilla de Jesús dentro de nosotros. Entonces, el diablo ataca al pueblo de Dios, el diablo ataca a los cristianos, ¿para qué? Para hacer sufrir a Dios, para atacar a Cristo. Cuando Satanás ataca a un hijo mío, ¿a quién le duele? A mí, ¿verdad? Todos nosotros que somos padres sufrimos profunda, inmensamente, cuando alguno de nuestros hijos se está apartando o vemos que Satanás lo tiene ahí arrinconado. Sufrimos. Y sufrimos sobre todo cuando ya son mayores de edad, ¿verdad? Cuando sabemos que ya no podemos hacer nada y que ellos deben de pelear su lucha, y si no son cristianos, orar por ellos. Pero el ataque es contra nosotros para hacer sufrir a Jesús. Ahora imagínense esto, Jesús está en el cielo y dice en Hebreos, viviendo continuamente para interceder por nosotros, ¿verdad? Así dice. O sea, la labor, el ministerio de Cristo es pedir que nuestra fe no falte. Entonces Cristo me está viendo, ¿verdad?, que está sufriendo y está Satanás atacando mi vida, y Cristo está esperando entrar en acción y mandar a sus ángeles y sacar a esa serpiente de mi casa y sacar a esos demonios de mi casa, mientras yo le grite, Jesús, ayúdame. Entonces Dios está más que dispuesto, el que no escatimó a su Hijo. Si Él murió por nosotros, ¿cómo no nos dará todo lo que le pedimos? ¿Cuánto más librarnos del enemigo? Entonces, algo que hace sufrir a Dios desde el cielo es ver que sus hijos están viviendo en pecado. Y que por ese pecado de sus vidas, Él no puede entrar en acción. Podemos sentir el corazón de Dios. Y lo mismo que pasa a ti con un hijo tuyo, como la historia en Lucas 16 del hijo pródigo. Lucas 15. Cuando el hijo se va de su casa, el padre no pudo hacer nada por el hijo. Él se fue y tuvo que desperdiciar sus bienes, pero el padre, ¿qué cosa? ¿Cuál es el retrato del padre ahí? Siempre lo estuvo esperando, con los brazos abiertos, hasta que regresara arrepentido. ¿No? Y no es hasta que regresa arrepentido el hijo pródigo que el padre lo abraza y le dice, hagamos fiesta. Mi hijo era perdido y ha sido hallado. Estaba, ¿verdad?, como un limosnero, y ahora siéntate y disfruta de mi mesa y come los mejores manjares. Y traigan el mejor becerro y pónganle un anillo y calzado en sus pies. Es el retrato del cielo.
donde Dios nos está esperando continuamente, pero muchas veces no podemos sentarnos a la mesa y tener paz y tener felicidad y disfrutar las cosas que Él nos ha dado por nuestra rebelión. Porque creemos que lejos de Él nos puede ir mejor en la vida. Y cualquiera cristiano que se aleja de Dios vive perdidamente y acabará dándole de comer a los puercos. Muy bien, vamos al libro de Daniel. Y vamos a comenzar a extraer de este libro algunas escenas que el Espíritu Santo nos corre el velo de lo que sucede en el mundo invisible espiritual. Como tema de